sobre un tema un poco, vamos a estar recurriendo, sí es verdad, la palabra, pero es un poco histórico, un poco que tiene que ver con la historia. No sé cómo van de historia, pero vamos a intentarlo. Y el tema de hoy, no sé si lo vieron por redes sociales, lo subí ayer súper tarde. El tema de hoy es ¿por qué la iglesia es necesaria? Y es algo importante y es algo que el Señor puso en mi corazón y pone en mi corazón. Esas veces que ponemos a la iglesia en una estructura y que tiene que ser así, y vamos a hablar un poquito de por qué es necesaria la iglesia. Entonces, lo importante para comenzar del tema es saber qué es la iglesia. Pero antes vamos a estar orando para comenzar este tiempo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este día. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque tú eres digno de ser alabado, de ser bendecido. Gracias, Señor, por mis hermanos que están aquí el día de hoy. Yo te pido que esta palabra, que esta enseñanza pueda ser de bendición a nuestras vidas y que podamos glorificarte a ti por medio de ella, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y es importante primeramente saber qué es la iglesia. Y posiblemente muchos de nosotros tenemos en nuestras mentes un concepto de una iglesia típico de una capilla como esta que están viendo en pantalla, algo así. Muchas personas tienen iglesia y les viene a la mente algo, un edificio, ¿no? Algo así. Pero realmente la idea de Cristo, cuando Él habló de que Él, sobre la palabra de Pedro, edificaría la iglesia, no se refería a un edificio, se refería a personas. Y la palabra iglesia proviene de la palabra griega eklesia, que significa asamblea. Es un término usado en la Biblia para definir lo que es la asamblea, que antes era de los griegos, o sea, esto viene de los griegos. Los griegos se reunían y hacían una asamblea, una eclesia, y entonces Pablo y los diferentes escritores de la Biblia dijeron, pues es que la iglesia es una eclesia, una asamblea de personas que nos reunimos para adorar al Señor. Y tenía la intención de ser definido como la congregación de creyentes en Cristo. Y es importante subrayar que la iglesia es una congregación de creyentes en Cristo, en su verdad, sin alejarse de sus enseñanzas. Y por eso vamos a leer en 2 de Juan 4:11. Vamos a dar tiempo que lo busquen. 2 de Juan 4:11. Ahí está. Ahí tenemos a alguien que se está poniendo las pilas en buscar. 2 de Juan 4:11. Amén, ¿lo tienen? Amén. Señor de la producción, ¿lo tiene? Amén. ¿No? Vamos a esperar a que producción lo tenga. Segunda de Juan 4:11. Muy bien. Entonces dice la palabra del Señor, vivan en la verdad. Perdón, segunda de Juan de 4 al 11. Perdón, segunda de Juan, claro, perdón. Sí, perdonen. Sí, es que cuando lo, exacto, lo busqué y cuando lo busqué directamente se me pegó así, se me pegó sin el 1. 4 a 11, no el 11. 4 a 11. De 4 al 11, del 4 al 11. Sí. Exacto. Vale, perdonen. Segunda de Juan 1, del 4 al 11. Dice el título dado por las sociedades bíblicas, vivan en la verdad. Qué contento me puse al encontrarme con algunos de tus hijos y ver que viven de acuerdo con la verdad, tal y como el Padre lo ordenó. Les escribo para recordarles, queridos amigos, que nos amemos unos a otros. Este mandamiento no es nuevo, sino que lo hemos... ¿Qué? ¿Estoy mal? Segunda de Juan, tienes que buscar el 1, 4. Y me miró como que...
Exacto. Y tú estás en el 11. Ahora... Sí, pero igualmente esa no es. Sigue, el siguiente capítulo. O sea, versículo. El siguiente. Estás en el 2, tienes que ir ahí, ahora. Muy bien. La producción el día de hoy está... Qué contento me puse al encontrarme con algunos de tus hijos y ver que viven de acuerdo con la verdad, tal y como el Padre lo ordenó. Les escribo para recordarles, queridos amigos, que nos amemos unos a otros. Este mandamiento no es nuevo, sino que lo hemos tenido desde el principio. El amor consiste en hacer lo que Dios nos ha ordenado, y Él nos ha ordenado que nos amemos unos a otros, tal y como ustedes lo oyeron desde el principio. Les digo esto porque muchos engañadores han salido por el mundo. Ellos niegan que Jesucristo vino en cuerpo humano. Tales personas son engañadores y anticristos. Tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Sean diligentes para que reciban una recompensa completa. Todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios, pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Si a sus reuniones llegara alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, no lo inviten a su casa, ni le den ninguna clase de apoyo. Cualquiera que apoye a este tipo de gente se hace cómplice de sus malas acciones. Entonces, aquí vemos que la... Sí, perdón, yo estoy leyendo nueva traducción viviente porque era más simple. Era más simple y así los que no estaban leyendo la Biblia pues lo pudieran entender mejor. Entonces, como estábamos diciendo, la iglesia se compone de los creyentes, es una congregación de creyentes. ¿En qué? En Cristo, en su verdad, y que, como dice aquí, que no distorsionan la enseñanza de Cristo. Dice aquí Juan que había gente que estaba diciendo que no, que Cristo no vino, que eso es otra cosa, que no se sabía ni lo que estaban diciendo, ¿no? Entonces, vemos que dice, tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Es decir, edificó no sé quién, predicó tal, evangelizó y después... Ahora viene alguien y nos quiere destrozar todo lo que hemos logrado con tanto trabajo. En la iglesia de Macedonia, en la iglesia de los Corintios, las diferentes iglesias que se habían formado, ¿no? Dice, ahora viene alguien que no tiene ni idea y quiere que perdamos lo que hemos hecho con tanto trabajo, con tanta insistencia. Y aquí manda a que el que se desvía de la enseñanza de Cristo no sirve, prácticamente. O sea, que no es que tengan discernimiento, ¿no? Le dice Juan en esta carta. Y es importantísimo para nosotros y también para los creyentes en ese tiempo diferenciar entre esta comunidad de creyentes, ¿no? La iglesia, que somos las personas, y el edificio, que también se le llama la iglesia a día de hoy. Al edificio o templo o auditorio, como le quieran llamar, porque la idea de Dios... La idea original de Dios era crear un pueblo escogido, crear un pueblo de personas que lo glorificasen a Él. Es un Israel espiritual, como hemos visto en Romanos, un Israel espiritual. Y que podamos perseverar en sus enseñanzas y poder, como dije antes, glorificar su nombre. ¿Y cómo surge la iglesia? Bueno, eso lo sabemos todos más o menos, ¿no? El cristianismo inició con un maestro, Jesús, y 12 locos, prácticamente. 13 locos eran. Para ellos eran 13 locos, para los judíos. Y comenzaron a predicar, comenzaron a evangelizar a diferentes personas de todo lo que es Palestina, Judea, Samaria, toda esa zona de allí. Y empezaron a predicar y se popularizó esta enseñanza. Y un día, tras la resurrección de Cristo, estaban todos orando. Dice que habían 120 en ayuno, en oración. Y fueron llenos del poder del Espíritu Santo para predicar, para enviar, para ser enviados, etc. Y cada uno de estas personas, de estos 120, se expandió a otros, y después a otros, y después a otros, y después a otros, y aquí estamos.
Y cada uno se fue dispersando, guiado por Dios, llevando esta doctrina sin adulterar, porque era directamente la fuente, era Jesús, y ellos recibieron esa enseñanza. Y después ellos a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres, a sus vecinos, le enseñaban esto también, tal cual. Y antes de que se formaran estos templos gigantescos y que el cristianismo fuera expandido en todo el mundo, se llamaba la iglesia a eso, a las personas que se reunían en casa. No se reunían en un auditorio con luces, con un sonido súper espectacular. Eran en casa. A lo mejor ni siquiera había tarima. Se reunían en casa, y dice Romanos 16:5, saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Entonces, Pablo siempre dice, saludad a los de la casa de tal, saludad a los de la casa de tal. No porque se refería a saludar a la familia, sino saludad a los que se reúnen en esa casa. Y la iglesia, llega un momento cuando, digamos, se esparce el cristianismo. ¿Y por qué digo cristianismo? Ya lo vamos a entender. El cristianismo, vamos a decir. La iglesia empieza a tener momentos difíciles. La iglesia, prácticamente la iglesia original, se desarticula. Y se forma lo que conocemos como la iglesia católica. Aun cuando los apóstoles se encargaron de verdad, conscientemente, eran conscientes de predicar la verdad, habían iglesias, habían personas que querían cambiar algunas cosas para su conveniencia. Vemos mucho en la Escritura que Pablo decía, pero no le hagas caso a los que dicen esto, pero no hagas caso a los que no creen en la resurrección, pero no hagas caso a si viene un ángel y te dice tal cosa, porque al parecer, si dice eso es porque al parecer estaba empezando a ver algo, ¿no? Y entonces, ya desde el inicio de la iglesia habían personas que querían cambiar eso. Vemos el mismo en el libro de Hechos como una persona quiere comprar la unción. Dice, no, ¿cuánto me das tú por ese poder? Ya empezamos con cosas raras, ¿no? Desde el principio. Y otras personas que venían a Cristo, venían desde su paganismo, venían con sus dioses y venían con sus amuletos y con sus cosas raras y también querían adoptarlo, o sea, que el cristianismo lo adoptara. Y en Gálatas 1, 6, 7 dice, no hay otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, por la gracia de Cristo, para seguir otro evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Cuando mueren los apóstoles, los que fueron enseñados por esos mismos apóstoles, que se les llama los padres de la iglesia, los del siglo I, siglo II, empieza a pasar, como digo, cosas turbias, cosas graves. Y por el año 300 hubo un emperador romano que se llamaba Constantino, que fue el que fundó realmente la Iglesia Católica, que creó una serie de enseñanzas a partir supuestamente de la Biblia, pero que lo mezcló con paganismo, con cosas que eran de los dioses, con fiestas que no eran de Dios. Y comenzó allí la Iglesia Católica. ¿Por qué le pusieron católica? Porque católico significa universal. Y empezaron a expandir eso. Y era obligatorio en ese tiempo obedecer el catolicismo. Porque el Imperio Romano estaba en auge, ¿no? Era un gran imperio. Y todo el Imperio Romano debía ahora obedecer el catolicismo. Y Constantino pues, puso un papa en Roma y ahí empezó todo. Entonces, ¿por qué Constantino entonces abrazó esto? Porque estaban matando a todos los cristianos. Eso era, la masacre, ya lo hemos hablado aquí en otras ocasiones, pero estaban matando a los cristianos por su fe. Y él dijo, a mí me sale más rentable decir que me convierto, creo una iglesia, creo unas normas y así dejan ellos de molestarme. Y comenzó Constantino a pervertir el evangelio realmente, porque eso fue pervertir el evangelio. Y entonces se empezó a crear todo esto y esto se hizo como una bola de nieve que fue creciendo ahora que es una bola de nieve gigante, ahora mismo, ¿no? Y en 1 Timoteo 1, del 3 al 7, dice, advertencia contra falsas doctrinas,
como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así que te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia, y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Constantino quería ser doctor de la ley, pero él no sabía nada. Él lo que sabía era del dios Zeus, del dios no sé qué, del Calígula, no sé cuánto, del derecho romano. Él sabía eso. Y él se quiso hacer doctor de la ley y dice, yo aquí estoy, voy para adelante, voy a hacer esto, porque si no, pierdo a esta gente. Y se perdió la verdad del evangelio, la esencia del evangelio. Bueno, o eso pensamos, ¿no? Porque yo una vez le dije, no sé si una vez mi esposo y yo tuvimos una conversación, y yo dije, no, porque hasta Martín Lutero, y él dice, ¿no crees que hubo personas en medio de ese tiempo, desde el año 300 hasta 1500, personas que sí conocían la palabra, pero son anónimas? A lo mejor hubo personas que tenían acceso a la Biblia, porque no todo el mundo, recordemos que las Biblias entonces fueron cerradas con candado, y yo recuerdo, he visto Biblias que tienen su espacio para ponerle el candado, y todo el mundo en su casa tenía una Biblia, pero no se podía abrir porque es que estaba con el candado y no venía con llave. No era como los diarios que te venía con tu candado, con tu llave, no, te vendía con el candado, porque lo tenías como un amuleto en tu casa, y no se abrían esas Biblias. A lo mejor no tenían nada dentro y eran hojas sin nada, ¿no? Pero la gente solía hacer eso. Pero realmente sí creo y quiero creer que desde el año 300 hasta el 1500, que fue cuando se levantó Martín Lutero, hubo personas que perseveraron en esto. Me gustaría creer. Y aunque a lo mejor no tuvieran una Biblia física, de generación en generación a lo mejor se fueron compartiendo esto. Y realmente estas personas son personas valientes. Yo creo que sí pudieran haber existido, y creo que estas personas fueron valientes, porque era contradecir a todo el mundo que supuestamente eran tus hermanos, y ahora se convierten a una nueva religión que supuestamente es la que creó Cristo, pero no es la que creó Cristo, porque no era como era el original. Y entonces, hasta que Dios usa a Martín Lutero y abre de nuevo la verdad para el pueblo, porque, como digo, hasta ese momento la gente no sabía leer, porque era un pueblo que no tenía educación, no había educación, era un pueblo sin ley, en general en Europa no había educación. No era normal que alguien aprendiese a leer, lo básico. A lo mejor el que vendía frutas tenía que saber contar, y bueno, dame el cambio, y más o menos, pero leer lo básico. Y también eso favoreció a que este catolicismo avanzara, porque si la gente no tiene conocimiento, a lo mejor yo sé leer, pero no sé latín. Es como si yo leo ahora chino, yo qué sé. La Biblia en ese momento estaba en latín, no se había traducido. Y entonces todo esto fue como tan abrumador para muchos, y muchos a lo mejor tenían en su corazón decir, pero yo quiero saber lo que dice aquí, no sé. Pero no tenían los recursos, ni los medios, ni había nadie que se fuera a levantar contra esta gran institución. Pero Martín Lutero, yo siempre digo, doy gracias, porque este señor se enfrentó a la muerte. Estaba buscado en busca de captura, muerto o vivo, lo buscaban. Se escapó, vivió toda su vida escondido, corría de un lado para otro, un día casi lo cogen, tuvo que salir. Realmente yo digo, gracias Señor, porque le diste un corazón valiente a esta persona. Y a su mujer también. Él se casó con esta mujer que la verdad que fue otra mujer verdadera, que se levantó desde la historia, pero yo también sé que se levantó y ayudó y era hospitalaria. Y entonces se abre de nuevo esta verdad
llega la luz, sobre todo a Europa, porque saben que Martín Lutero era alemán, y la iglesia empezó a ser reformada, empezó a volver desde los cimientos una iglesia con propósito. Y no hay nada que Dios haya hecho o que Dios haya pensado que no tenga propósito. Dios hizo la luz con un propósito. Dios hizo los animales con un propósito. No sé si han oído, hay gente que dice, ay, a mí no me gustan las abejas porque pican, porque no sé cuánto. No sé si han oído que si se desaparecen todas las abejas de este mundo, nos morimos todos. Y entonces realmente todos los animalitos, las cositas que Dios hizo, son con un propósito. Y la iglesia tiene un propósito hermoso en el plan de Dios. Y me gustaría hablar de 5 propósitos de la iglesia principales. Esto, Fernando y yo estamos leyendo un libro que se llama Iglesia con propósito. Y me gustaría hablar de 5 propósitos esenciales. Me gustaría en otro momento también poder expandir un poco más esto, pero según lo que he estudiado, hay 5 propósitos principales de la iglesia. Las iglesias, el primer propósito es, las iglesias necesitan crecer en amor a través del compañerismo o también del amor fraternal entre nosotros. Y Tertuliano, un escritor del siglo II después de Cristo, hizo estas declaraciones en sus escritos y dice, mirad cómo se aman, mirad cómo están dispuestos a morir el uno por el otro. Y realmente aquí se refería cuando veía que los cristianos eran llevados a morir, porque los cristianos eran cogidos, eran apresados y los llevaban con los leones, a la fosa de los leones prácticamente, al Coliseo, etcétera, los llevaban ahí y soltaban a los leones que los dejaban sin comer días. Y los leones, ya ustedes saben lo que pasará ahí, ¿no? Y Tertuliano decía, es que miren cómo se aman, que están dispuestos a morir los unos por los otros. Y a veces fallamos en esto. Y ya lo hemos hablado, y lo hablamos creo que la semana que hablamos de facilitar la incorporación, hablamos de este señor que dijo esto. Y hay veces que fallamos en el amor fraternal. No debemos poner en duda lo que nuestro hermano o nuestra hermana puede o no hacer en la iglesia. Muchas veces hemos visto a personas transformadas por Dios que son usadas en todos los ámbitos que uno pueda imaginar. Entonces, no debemos dudar del poder de Dios cuando usa a una persona en medio de su iglesia. ¿Por qué? Porque realmente, si yo dudo de lo que el Señor puede hacer en alguien, yo estoy dudando del poder de Dios. No estoy dudando de esa persona, yo estoy dudando del poder de Dios que se puede manifestar en esa persona. Entonces, cuando yo dudo y cuando yo digo, esta persona no, porque esta persona tiene una vida, es que no me gusta. No, a ver, todos aquí tenemos un pasado, todos tenemos un presente también, pero el futuro Dios lo puede transformar. Lo que seremos en un futuro Dios no nos puede transformar hoy para que después seamos nuevos, para que después podamos compartir, para que después podamos ser de bendición y ser transformados y usados por Dios. Entonces a veces dudamos del cambio de una persona o lo que puede dar, pero el Señor nos llama a no dudar de su poder en medio de las personas. En Hechos 2:42 dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. En el partimiento del pan se refiere a cuando la Santa Cena, cuando ellos se reunían, se mantenían firmes en esto, en la enseñanza, en la comunión, en el estar juntos y en la oración. Y realmente, cuando, por ejemplo, vemos una persona muy joven en la iglesia o muy mayor también, o alguien mayor en la iglesia, decimos, esta persona, es muy joven, es mayor, no sé, el Señor no la puede usar. Realmente Dios puede usar a quien quiera. Dios es poderoso y Dios puede hacer lo que quiera. Y aquí, en esta congregación, seguramente habrían niños, habrían gente mayor, habían jóvenes, habían adultos, ¿no? En medio de esta comunidad que decía que se mantenían firmes en la enseñanza, en la comunión y en el partimiento del pan y en la oración.
Y Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, qué importante es que dice enseñándoos y exhortándoos, porque el segundo propósito de la iglesia es que la iglesia necesita crecer en profundidad a través del discipulado. El discipulado es clave. O sea, yo no veo el ministerio de Jesús sin un discipulado, porque Jesús se dedicaba a discipular a las personas, a enseñar a las personas cada vez que pasaba por un lugar. Y el discipulado es clave en Jesús y es un ministerio. El discipulado de Jesús no era un discipulado de, bueno, vamos a abrir todo, el libro, no sé, vida espiritual, página 5. Vamos a ver, pregunta número 1. No era así, realmente. Jesús tenía un discipulado con las personas cara a cara. Vemos cuando se encuentra en el pozo, con la mujer. No le enseña, bueno, tú tienes ahí el librito ese, sí, vamos, venga, no. Sino decía, a ver, ¿tú quién eres? ¿Trae a tu marido? No, ven. No, Señor, yo no tengo marido, tal. Entonces empieza una conversación. Ese fue como un discipulado, una enseñanza para ella también. Porque después ella dice, oye, esta persona me está diciendo cosas que yo he hecho. Y le confrontó con su pecado mismo. Y ahí ella fue cambiada y transformó también la vida de otros, porque sabemos que fue y anunció la palabra a otros. Entonces, cuando Jesús se encontraba con alguien, quería hacer entender algo a alguien, era cara a cara, no por medio de un libro, que no estoy diciendo que los libros estén mal, ni que no haya que usar libros para enseñar, sino que muchas veces buscamos como una estructura. Todo el mundo tiene que saber. Tomo 1, vida cristiana. Tomo 2, abundancia en Cristo, yo qué sé. Y todo el mundo tiene que pasar por el mismo patrón de enseñanza, pero no todos necesitamos lo mismo. Entonces, el discipulado que Cristo buscaba o que Cristo hacía era comunión, cercanía, favorecía la conversación, genera roce, amistad, hermandad y comunidad. Realmente Jesús buscaba esto, que hubiera una cercanía, un roce, una conversación. Y en 1 Corintios 15 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si tenéis a palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Entonces aquí dice que Pablo predicaba la verdad. Dice, si tenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y es muy importante discipular y ayudar a las personas en medio de las circunstancias que están viviendo. Hay gente que necesita un discipulado personal porque está viviendo un proceso de duelo. Hay personas que necesitan un discipulado personal porque están viviendo un momento de alegría, porque se van a casar, porque van a tener un bebé. Hay gente que necesita también ser discipulado en ese momento. Hay gente que necesita ser discipulado porque aún está dando sus primeros pasos en Cristo y que necesita conocer cuál es el siguiente paso, qué es lo que hay que hacer después, cómo se hace. Que esto es lo común en los libros de discipulado, es que enseñen esto, ¿no? Como el inicio del cristianismo, un poco de teoría, ¿no? Pero también la iglesia necesita formar mediante el discipulado a las personas. Y tercer propósito, la iglesia necesita crecer en fuerza a través de la adoración. Si no adoramos en nuestras casas, hermanos, si no somos capaces de levantar en nuestra casa una adoración al Señor, no seremos capaces de adorar aquí, en medio de 4 o 5 personas. No seremos capaces. Pero aunque hayan 10, aunque hayan 20, aunque hayan 1000 personas, no seremos capaces realmente, porque yo puedo cantar al Señor, yo puedo venir aquí a cantar, que ustedes me escuchen, todo muy bonito, todo precioso, pero hay una diferencia entre adorar y cantar. Porque Shakira canta, y canta muy bien, y canta su lerolé, como se diga, y canta. Pero Shakira sus canciones no alaban a Dios.
Puedes cantar, pero no adorar al Señor. Entonces, por eso es importante ser intencionales. ¿Por qué yo vengo aquí y canto unas canciones? ¿Porque me obligaron? ¿Porque es un patrón? ¿Porque es así? ¿O realmente porque, bueno, yo vengo aquí con 1000 problemas, 1000 cosas, 1000 situaciones, pero yo sé que cuando yo pongo al Señor delante de esos problemas, adelante de esas situaciones y lo adoro, todo cambia. Ya lo puedo ver con una perspectiva diferente. Y debemos saber y buscar cuál es nuestro centro y por qué nos reunimos. Mateo 4:10 dice, entonces Jesús les dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. La iglesia debe mantener la vista fija en Dios, en su poder, en su amor, en su eternidad, en su majestad, y absolutamente todo lo que existe viene de Dios. Y todo lo que existe gracias al poder creador de Dios es para Él, no es para nosotros. Realmente los instrumentos que no son creados directamente por Dios, ¿no? Es lo que yo vi el otro de un vídeo que decía así, porque la música, no sé qué, una música como medio extraña, medio heavy metal, no sé, es de Dios, porque Dios creó la música. Espérate, no, a ver, Dios creó los instrumentos, ¿no? Y ya después las personas nos hemos encargado de crear música y crear ritmos a través de los instrumentos. Y hay cosas que no son, que según se escuchan, no son según los parámetros que entendemos espiritualmente, no son de Dios, no son realmente de Dios, porque se escuchan cosas raras, como digo, Shakira mismo, no es que cante nada feo, ¿no? Pero no es de Dios sus canciones. Entonces la iglesia debe mantener la vista fija en Dios y saber que todo lo que es creado, todo lo que hay en esta iglesia, no es para nosotros, sino para Dios. La gloria es y debe ser siempre para Él. Y la iglesia, nosotros, la comunidad de creyentes, debe ser la primera en reconocer la inmensa grandeza de Dios. Debemos reconocer esto. Y debemos tener en cuenta algo. En el cielo, principalmente, ¿qué se hace? Adorar. Principalmente, no tenemos constancia de que haya otra cosa más, ¿no? Sino adorar al Rey de Reyes y decir santo, 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 ¿no? Es lo que dice la palabra de Dios. Y en el cielo, principalmente, lo que sabemos que se va a hacer es esto, adorar, ¿no? Y si no nos gusta adorar aquí en la tierra, debemos preguntarnos, ¿por qué quiero ir al cielo? ¿Por qué quiero ir al cielo si no disfruto adorar al Señor? Y esto no es, bueno, sí, a mí no me gusta, adiós, ya no quiero ir al cielo. No, espérense, vamos a ver, vamos a profundizar en la pregunta. Hay que plantearse preguntas y responder con sinceridad en la intimidad de nuestra intimidad con Dios o nuestra intimidad con un pastor, con una persona que me está ayudando, con mi maestro o quien sea, y ser sinceros y sincerarse, ¿no? Y ver si necesitamos más de la verdad de Dios en nosotros, porque a veces no es que no nos guste adorar, sino que no hemos entendido la adoración. Y otra cosa que los digo para animarles, y es que cuando, en este momento, en este instante en el que estamos ahora mismo, nunca seremos más jóvenes de lo que somos en ese instante. Ahora ya somos más viejos, porque cada respiración nos oxida. No sé si lo sabían, que cuando respiramos nos oxidamos, por eso envejecemos. ¿No sabían eso? No sé, por si acaso. Pero cuando respiramos nos oxidamos. Y en este mismo instante somos más jóvenes de lo que seremos ahora. Entonces, por eso los viejos, las personas muertas no envejecen, porque no respiran. Por eso los muertos no respiran, o sea, no envejecen. Y nunca seremos más jóvenes que en este instante. Y ahora mismo es el momento de adorar, porque nunca tendrás más fuerza que ahora mismo, nunca tendrás más fortaleza que ahora mismo, porque cuando vamos creciendo, cuando vamos envejeciendo, la fuerza disminuye. El poder, el estar vivo
el moverse disminuye. Y no hay momento más exacto, más lindo que ahora para adorar. Ahora o cuando usted lo decida, pero que lo decida pronto, porque cada respiración nos envejece. Y las iglesias necesitan crecer también, cuarto propósito, en amplitud a través del ministerio, del servicio. Y el servicio es algo básico del cristiano, es algo básico. El pack del cristiano viene con el servicio, con la adoración también, pero con el servicio. Y como cristianos debemos ser siervos, somos servidores del Rey de Reyes primeramente, del Dios, somos servidores, y de la comunidad, y de nosotros mismos, entre nosotros, debemos ser servidores. Y dice la palabra de Dios en Lucas 22:27, dice, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve, dijo Jesús. Yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y en Hechos 2, 41-47 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades, sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces aquí vemos que entre todos ellos se servían, se bendecían. En ese tiempo era diferente porque la sociedad era diferente y se dice que se vendían sus propiedades y se las repartían entre ellos. Nadie se quedaba con esto es mío, sino que se servían también entre ellos. Obviamente hoy no vamos a vender otras cosas porque donde vivimos, ¿cómo hacemos? Ahora mismo es una estructura social diferente, pero yo puedo decir, Yané, yo voy a tu casa y vamos a hablar y vamos a tomar café. Eso es servicio. Yo voy, hablo con ella, la discipulo, puedo ayudarla, ella me discipula a mí, nos ayudamos entre nosotras. O no, que necesito, cuando Fernando tuvo problemas con su casa, ahí estábamos orando. Eso es servicio. No, que vamos a ayudarles, Juanra y Constanza fueron de bendición también a ellos. Eso es servicio. Y realmente eso es algo lindo, eso es algo hermoso, porque el Señor lo ideó así, que nos sirviésemos unos a otros. Y realmente doy gracias a Dios por la vida de Constanza y de Juanra, porque ellos son servidores. Realmente veo en su corazón un corazón de servicio. Y doy gracias a Dios por esto. Amén. Y el quinto propósito es que las iglesias necesitan crecer en tamaño a través del evangelismo. Jorge, tu momento. El evangelismo. Y en Lucas 10 dice, después Jesús eligió a 72 discípulos y los envió de grupos de 2 en 2 en los pueblos y lugares por donde él iba a pasar. Y entonces Jesús los envió. Dice después otra parte de la palabra en Hechos, que en Hechos no, en Juan, no lo copié y ahora me despisté. Entonces Jesús dijo, yo os envío para que sean mis testigos, ¿en dónde? En Judea, en Samaria y de ahí a los confines del mundo. Y así fue realmente. Santiago llegó aquí a España. Pablo no llegó, pero llegó Santiago. Pablo no llegó aquí a España, a lo mejor yo qué sé, a Rusia, pero llegó no sé cómo se llame, ¿no? Pero realmente el evangelismo fue algo que se fue expandiendo. Es algo que debe ser fundamental también en nosotros. Y no hemos hecho otra salida evangelística, no por nada, sino por falta de tiempo, por falta de organización. Jorge, Fernando y yo lo hemos hablado, que tenemos que salir, siempre decimos lo mismo, pero es por falta de organización. Pero lo haremos próximamente en el nombre de Jesús. Y son muchos los que necesitan entrar en el reino de Dios.
Hay gente necesitada, con un corazón necesitando de Dios. Vemos a este chico que Jorge conoció, viviendo en un coche, con un corazón necesitado de Dios. Pero son muy pocos los que dicen, vamos a anunciar la palabra de Dios, las buenas noticias. Por eso debemos pedir a Dios que envíe más seguidores para que compartan la buena noticia. Servidores y seguidores de Dios. Porque realmente yo no puedo compartir algo que no tengo. Entonces, por eso antes de salir debo yo ser discipulado, entender qué es lo que Dios espera de mí o de nosotros como comunidad para compartir las buenas noticias con toda esa gente que necesita de Dios. La base de toda iglesia es el evangelismo. Realmente es una base esencial, es un propósito esencial. ¿Por qué? Porque así es como nosotros podemos llegar a las almas, podemos alcanzar vidas, alcanzar personas que de verdad tienen necesidades. Y sabemos que estamos en este lugar, en este barrio, no por casualidad, ¿verdad? Estamos porque sabemos que hay una necesidad. Y la necesidad primordial de todo ser humano es Cristo. Y la vida en comunidad, ya estoy terminando, es el sueño de Dios. A ver, yo tenía aquí unas imágenes y se me olvidó ponerlas. A ver, espérense. La vida en comunidad es el sueño de Dios. ¿Se puso así? Es el sueño de Dios. Y si no quieres, a veces hay gente que dice, no, es que yo no quiero ser parte de la iglesia porque es que ahí hay personas que no sé, no son hipócritas. Ay, perdón. Juanra, este púlpito no lo hicimos a prueba de tacón fino. No, bueno, pero muchas veces hay personas que dicen, realmente no quiero ir a esa iglesia porque hay hipócritas. Bueno, pues vamos a hacer una cosa, no vamos a ir al gimnasio porque hay gente que aún está gorda. O sea, realmente, no vamos a ir a comer a ningún lugar porque hay gente que aún no ha comido. Hay gente que está esperando por comer, entonces yo tampoco voy a entrar a comer. Y hay gente que dice, no, yo no voy a la iglesia porque ahí hay gente sin amor, gente que pide dinero. Aquí ya hemos hablado del dinero y somos muy claros con el dinero y sabemos lo que entra, lo que sale y que ustedes pueden preguntar. Por lo menos aquí, ¿no? En este lugar, en esta iglesia, en esta comunidad de creyentes, hay transparencia y hay humildad. Yo creo que eso lo hemos dejado claro y no quiero nunca que eso sea el problema, que alguien esté incómodo por esto, porque saben que pueden preguntar. Entonces, realmente muchas personas dicen, no, yo no voy a este lugar porque tal cosa. Realmente, si usted busca, encuentra un lugar o una comunidad de creyentes que sea conforme al corazón de Dios. Las hay y no lo voy a ver por internet porque aquí con mi pijama. No, como Jorge siempre me dice, es que estoy harto de decirle en las redes que no es una iglesia el estar por internet, y realmente no es una iglesia, puede ser algo de edificación, sí es verdad, puede haber una palabra de edificación, puede haber un mensaje cuando fue necesario que fuera todo online, también era necesario, porque no se podía uno reunir. Pero cuando ya uno tiene ya se ha querido fundamentar en Cristo, si quieres crecer, hay que ser parte de una iglesia. Si no, les digo, el cristiano se muere. Y te enfrías, porque hay que ser parte de la iglesia. Hablábamos también el día que predicaba la otra vez, facilitando la incorporación, que cómo el hierro con el hierro se afila. Y realmente, en la iglesia uno crece en amor, como hablábamos antes, el amor fraternal, crece en unidad, en compañerismo, porque quiero que todo salga bien y quiero ayudar a mi hermano a colocar las sillas, ayudar a mi hermano a limpiar los platos, porque quiero que todo esté bien y salga bien para el Señor. Y entonces la vida en comunidad es el sueño de Dios. Y hay gente, como digo, que rechaza ser parte del cuerpo de Cristo. Hay gente que rechaza voluntariamente ser parte de la iglesia porque dice, no es necesario, yo puedo hacerlo
en mi casa, yo solo, o yo sola, o con mi mujer, que me parece muy bien, ¿no? Que dos personas estén orando y tal. Pero realmente es necesario, es algo fundamental en la vida nuestra. Y cuando rechazamos esto que es la verdad de Dios, que dice la palabra en Hebreos 10, 24, 25, y consideremos, a ver, espera un momento, vale, sí, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquí vemos que dice Hebreos, no dejando de congregarse. No, siempre ponemos los peros, ¿no? Obviamente va a haber un domingo, 2 domingos, o varias excepciones, porque conocemos la vida, por ejemplo, de Juan Radi y de Constanza, que tienen sus cosas también, su familia. Y eso es lo primero, el primer ministerio es la familia. Tenemos muchas veces momentos en los que necesitamos descansar, necesitamos irnos de vacaciones, a lo mejor un domingo. Bueno, mira, este domingo me lo voy a tomar, voy a tal, lo voy a internet. Está bien, no pasa nada, no hay problema. Pero cuando yo persevero en dejar de congregarme, ya es la diferencia. La diferencia, un día, oye, hoy la verdad es que me siento mal, me duele la garganta, tengo fiebre o lo que sea, me quedo en mi casa. Pero el perseverar en eso realmente no nos hace estancarnos, porque dice aquí, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entre nosotros nos estimulamos al amor, a las buenas obras, a perseverar. Jorge, ¿cómo te fue la semana? Ah, mira, bien, pero ¿estás orando por esto? Yo oro por Jorge. No, mira, pues la verdad hoy tengo testimonio, porque es que lo que tú oraste la semana pasada, mira, pasó como tenía que pasar porque Dios obró. Eso me estimula a mí a decir, esto realmente Dios obra. Y el tiempo de testimonio no debemos considerarlo como algo más, sino como un tiempo de bendición, porque hemos visto aquí testimonios poderosos. La casa de Fernando para mí es un testimonio gigante. Y a veces digo, bueno, sí, le dio la casa, genial, bueno, qué bien. No, espérate, la casa que estaba perdida, Dios la tomó y se la dio a Fernando. Realmente fue así. No fue de otra manera. Eso fue lo que vimos realmente. Y es necesario congregarse en una comunidad de sana doctrina. Y ser la iglesia, ser esa comunidad de creyentes firmes en Cristo. Es necesario ser la iglesia. Ya les derivo aquí a un mensaje que mi esposo tiene en YouTube, que se llama Ser la Iglesia. Entonces, es necesario ser la iglesia, ser esta comunidad de creyentes firmes en Cristo y estar unidos en unidad. Y por eso es necesaria la iglesia. No el edificio, no quiero que me confundan, no es el edificio, el auditorio, el templo, sino las personas. Una vez hicimos un culto en el monte. No había un edificio, había edificios, ¿no? Había comida. Pero hicimos un culto, una reunión en el monte. Y no fue algo súper grande, ni con muchos focos, ni con mucha retórica, ni mucho tal. Simplemente fuimos unas personas que creían en Dios, que creen en Dios. Nos reunimos ahí, compartimos algo de la palabra, cantamos unas canciones y estuvimos en comunidad. Eso fue realmente, o eso era lo que hacían antes. Se reunían, comían juntos, partían el pan, predicaban a Cristo, cada uno para su casa, o incluso cuando estaban escondidos en las cuevas, en eso, se quedaban ahí porque no tenían a dónde ir. Esa era su casa, las catatumbas. Y entonces es necesaria la iglesia para crecer, para fortalecerse, para ser renovados, para que el Señor trabaje en nuestras vidas. Es necesario también tener esto. No es que sea exclusivamente, no, pero creo que Dios obra en nosotros a través de ser la iglesia, a través de la comunidad de creyentes. Entonces mi deseo es que Dios te bendiga, que haya sido de bendición esta enseñanza. Amén. Un poco histórica a veces, pero esta enseñanza. Y vamos a estar orando